Muy bien, señores, vamos a comenzar nuevamente con la tercera parte de nuestro análisis de Forus. ¿En qué quedamos la parte anterior? Estábamos explicando algunos conceptos relevantes para analizar el comportamiento del activo con respecto al mercado, ¿ya? Y conclusiones de la parte anterior. Conclusiones de la parte anterior es que primero, el activo se comporta menos volátil que el mercado en todos los escenarios, ¿ya? Históricamente, recordemos que el histórico son los 10 años, en 12 meses, es decir, un año, y a los 5 años. En todos los casos, Forus se comporta menos volátil que el mercado, por lo tanto, eso significa también que hay un menor riesgo sistémico, ojo, riesgo sistémico asociado al precio de la acción, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, cuando estamos calculando beta, estamos hablando de riesgo sistémico, es decir, de todas las variables que no podemos predecir, que afectan a todas las empresas por igual, que por lo general tienen mayor relación con, por ejemplo, tipos de cambio, tasas de interés y otros riesgos que son comunes al mercado en general, característicos obviamente de nuestro mercado, en este caso el IPSA, ¿ya? Pero hemos encontrado y hemos descubierto, para nuestro favor, que en el análisis de correlación entre Forus e IPSA, nos dimos cuenta, obviamente, que hay una correlación positiva. Eso significa que si el mercado va a la alza, Forus también, ¿ya? Si el mercado va a la baja, Forus también, ¿ya? Pero me interesa mucho este dato, donde dice aquí R cuadrado. ¿Pueden ver ese dato que está ahí? R cuadrado dice que es igual a 0,2347. Si nosotros analizamos el R cuadrado, la regla es la siguiente. Nos dice que si el valor de R cuadrado tiende a ser cercano a 0, nos dice que las variaciones en el precio de Forus con respecto, las variaciones en el precio de Forus no se explican principalmente por las variaciones en el precio del IPSA. ¿Qué significa esto? Que Forus casi no depende del IPSA. Que el riesgo de Forus no es principalmente el riesgo sistémico, sino que el riesgo de Forus está enfocado a todo lo que es el riesgo específico de la empresa. Pregunta, ¿por qué se debe eso? Principalmente a que Forus no diversifica, ¿ya? Porque si Forus diversificara, tendría un R cuadrado más cercano a 1, lo que implicaría que la mayor parte, ¿cierto?, del riesgo del activo o de la volatilidad del activo se explica en parte por los riesgos sistémicos. Pero en este caso no es así. Forus tiene un R cuadrado muy bajo, que significa, insisto nuevamente, que la volatilidad de Forus o el riesgo de este activo no depende del riesgo sistémico, o también no depende de los resultados que tenga el mercado en general, ¿ya? Sino que hay otros factores de riesgo implícitos, que a propósito podemos complementar muy bien haciendo énfasis en lo que ya hemos conversado con respecto a la presentación, donde hablamos acerca de los factores de riesgo del Forus, que habíamos enumerado 4 factores de riesgo que están relacionados con logística, con, bueno, los que aparecen en la PPT, porque no la estoy viendo ahora, ¿ya? Así que, ojo, hay que hacer mucho énfasis con esa información. Ahora, entonces, si la volatilidad de Forus, o el riesgo de Forus no se explica principalmente por la volatilidad del IPSA, entonces la pregunta es la siguiente:
¿Es entonces el KPM un buen modelo para determinar la rentabilidad esperada de Forus? Y la respuesta es no. Porque el supuesto del beta, el supuesto del KPM, ¿ya? Nos dice que si la rentabilidad esperada del activo, como aparece en la siguiente lámina, la rentabilidad esperada del activo va a depender, aquí tenemos la fórmula, la rentabilidad esperada del activo va a depender de la tasa libre de riesgo, ¿ya? Y de la rentabilidad esperada del mercado, ese RM que está ahí, ¿ya? O sea, ¿cuánto va a rentar mi activo? Según cómo le esté yendo al mercado, ¿ya? Eso es lo que en el fondo me está diciendo KPM. Y como hemos descubierto, vuelvo a insistir, la volatilidad en el precio de Forus no se explica por las variaciones, o no se explica en gran parte por las variaciones en el precio del IPSA, ¿ya? Por lo tanto, el beta no es un buen indicador para analizar la rentabilidad esperada del activo. Pero de todas formas lo calculamos, ¿ya? Lo calculamos. Y al calcularlo nos da lo siguiente, que al año el mercado espera, bajo supongamos, ¿cierto?, que ya todo es muy bonito y supongamos que en realidad sí, Forus tiene una relación muy fuerte con el mercado. Ahí eventualmente Forus tendría una rentabilidad de 6,93% anual, ¿ya? En una predicción de un año. A 5 años, un 4,33%, a 10 años de 5,14%. La pregunta es, ¿por qué se explica esto? Bueno, principalmente porque ¿por qué ha bajado aquí a los 5 años? Se explica principalmente por el valor del beta, ¿ya? El valor del beta, que aquí nos dio muy bajo, es decir, muy poca volatilidad del activo sobre el mercado. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué me sirve saber que el retorno esperado de Forus es un 6,93% para el año, para los 5 años un 4,33%, para los 10 años un 5,14%? La respuesta es la siguiente. Si tú me dices que el retorno esperado del mercado es un 8,59%, ¿ya? Y ahora me dices que el retorno esperado de Forus es un 6,93%, y tú eres un inversionista, te pregunto, ¿en qué prefieres invertir? ¿En el IPSA? ¿O en cualquier acción significativa del IPSA? ¿O en Forus? Por supuesto que basado en este análisis, vemos que el retorno esperado de Forus es menor que el retorno esperado del mercado. Por lo tanto, nosotros tenderíamos a pensar de qué me sirve invertir en Forus, como un inversionista que está solamente pensando en que el riesgo asociado a Forus es única y exclusivamente sistemático, ¿ya? Pero, como ya vimos, no es así. ¿Ya? El retorno esperado de Forus no depende principalmente de cómo le vaya al mercado, sino que de los riesgos específicos de Forus, ¿ya? Eso es esta última y tercera parte de lo que son los cálculos relacionados con las rentabilidades y estadísticas asociadas a la acción de Forus. El siguiente video que vamos a subir va a ser el análisis técnico de la acción, ¿ya? Muy bien, señores, hasta luego. Cualquier duda o consulta, escriban abajo para saber, para poder responderlas, ¿ya? O si no, nos escriben por WhatsApp. Hasta luego.